Gracias, estimado doctor Freddy Aponte. Un saludo cordial también a la queridísima ciudadanía de la provincia de Loja, a la cual me honré en prestar mis servicios en años anteriores. Eh, Acudiendo a la pregunta que usted está haciendo, básicamente este tema se presta a mucha polémica y quizá debemos llevar a un análisis mucho más profundo de las cosas y yendo mucho más allá incluso de los criterios que se han vertido en redes sociales. Este es un tema de mucha seriedad para nuestro país y para nuestra sociedad, porque de manera personal, a criterio personal, creo que el legalizar la tenencia y el porte de armas no nos va a permitir reducir de una forma drástica los niveles de violencia que azotan prácticamente a muchas ciudades de nuestro país. Porque recuerdo que hace 12 años se emitió el reglamento respectivo, donde el cual el Estado prohibía el porte de armas y la tenencia regulada especialmente para personas jurídicas e instituciones que están determinados dentro de la misma Constitución. Las sociedades modernas han ido regulando esta tenencia y porte de armas. Constitucionalmente, solamente hay 3 países en América que tienen la facultad, los ciudadanos, de portar las armas, como son los Estados Unidos, México y Guatemala. En otros países sí es legal el porte y la tenencia de armas, como en Argentina, Colombia, Brasil, en algunos, y Bolivia, pero las regulaciones han ido cada vez siendo más restrictivas en función de que esto ha ido en camino contrario a la reducción de la criminalidad o los homicidios con este tipo de armas. Por lo tanto, han ido regulando de una forma más drástica para que la gente tenga esas autorizaciones respectivas en cuanto al porte y tenencia de armas. Aquí en el país, hace 12 años, prácticamente se emitió el reglamento en el cual se prohibía el porte de armas y la tenencia de armas solamente en domicilios establecidos a la persona o a la institución a la cual, especialmente a las empresas de seguridad, que deben, de acuerdo a la ley, portar estas armas. Entonces, miren, una sociedad tan avanzada como la japonesa igual ha restringido totalmente el porte y tenencia de armas. Y los índices de criminalidad son extremadamente bajos. También, de acuerdo a se ha manifestado la Defensoría del Pueblo en contra de esta propuesta de legalizar la tenencia de armas. Debemos hacer un análisis profundo de nuestra sociedad, un análisis de cómo está estructurada la sociedad. Y más allá de permitir un tema de estos, debemos también determinar las causas de la violencia, ¿sí? Porque incluso muchos analistas ya han observado que se puede incrementar la violencia doméstica en virtud de que de los femicidios en el Ecuador, aproximadamente el 10%, entre el 7 y el 10% son ejecutados con armas de fuego. Esto, si se permite el libre uso de estas armas, puede incrementarse y también puede generarse sobre el 20% de accidentes en el manejo y en la manipulación de estas armas. Lógicamente que se requerirá un control extremadamente fuerte por parte del Estado, en este caso por las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien por ley es el encargado del control de las armas en el país. Entonces, hay que hacer un análisis de nuestras sociedades, cuáles son la génesis realmente de la violencia en el Ecuador,
no solamente es un tema de delincuencia, es un tema de tráfico de drogas, de sustancias prohibidas. Hay la minería ilegal también que usa muchas armas. Y por supuesto es donde el Estado debe determinar las políticas claras de seguridad para controlar estos espacios de la criminalidad, donde se ha generado, especialmente en el año 2020 y 2021, lo que va de 2021, se ha incrementado mucho, especialmente en la provincia del Guayas, en la zona 8, que son Guayaquil, San Borondón y Durán, sobre un 60% la, la criminalidad con el uso de armas. Y fundamentalmente pensemos, ¿qué pasaría en una pelea callejera si alguien está armado? Usted sabe que cuando ya se suben los humos, la violencia genera más violencia. Alguien puede sacar un arma y disparar. Y antes de lo que era una pelea común y corriente a puñetes, puede convertirse en una balacera. Y eso es lo que han ocurrido en algunas ciudades, especialmente de México y de algunos países de Centroamérica. Entonces, personalmente, esto es un criterio personal, no creo que sea conveniente este momento liberar la tenencia y el porte de armas. Coronel, Sí, coronel, hay una, bueno, tenía una inquietud, pero hay una inquietud también a través de la línea telefónica al 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Freddy Aponte, y al señor coronel que está ahí, verá. Yo como que tengo 47 años y he pisado Machala y aquí, y justo yo tengo un solar allá que compré y vendí aquí. Entonces la delincuencia es muy peligrosa y, y es peligroso andar armado a los ciudadanos. Porque mire, imagínese uno que esté con ira, le puede mandar su balazo en los pies y hasta se puede ir preso porque lo ha dejado lisiado. Exacto. Esa es una. digamos, Yo quisiera que cambien las leyes y les den unos 10 latigazos según el delito que cometen, así como mi papá me daba hasta 20 latigazos cuando estaba con iras, y hasta yo tenía que estar a la ley de la si me debe de comer o no me debe de comer. Yo estoy de acuerdo que cambien las leyes y que les den unos 10 latigazos y los hagan limpiar la ciudad, en cada ciudad que vivan, en cada cantón, los hagan limpiar la ciudad con las Muy autoridades y bien, cambien amigo. las leyes. Muy bien, muchas gracias. Ahora, coronel, viene el tema de la proporcionalidad también, ¿no? por supuesto, Ese es otro tema, ¿no? Porque la gente por cree que uno supuesto. puede portar un arma y usarla cualquier rato, cualquier momento y en cualquier circunstancia, y eso no es así. Efectivamente, se requiere una responsabilidad inmensa el portar un arma. Es por eso que dentro de los requisitos para dar la autorización de tenencia de armas en su domicilio, uno de los requisitos es un examen psicológico. También hay otro tipo de pruebas en el cual la persona que opta por este permiso debe rendir exámenes claros acerca de la responsabilidad de la normativa legal que corresponde tener un arma. Debe saber los datos técnicos de ese armamento. También hay datos biométricos emitidos por la Policía Nacional. Entonces, entre otros requisitos, lógicamente que el arma también tiene que ser importada o comercializada a través sea de casas comerciales que legalmente importaron con los permisos respectivos del Comando Conjunto. Entonces, como usted ve, esto requiere de una inmensa responsabilidad. No se puede armar a mansalva a la gente. Y lógicamente, los controles deben ser ejecutados con mayor rigurosidad. El Código Orgánico Integral Penal nos establece claramente en el artículo 360, inciso 2, sobre en qué delito incurren las personas que tienen un arma o portan un arma o tienen un arma en forma ilegal. En algunos casos van de 3 a 5 años de prisión, en otros van de 1 a 3 años de prisión, siempre y cuando tengan armas para defensa personal que se llama y que están autorizados para uso civil, como son los revólveres calibre 38
y las pistolas semiautomáticas hasta 9 milímetros. Igual las recortadas que tienen de 10 a 410 milímetros dependiendo. Pero si las personas también tienen armamento de uso exclusivo, militar o policial, también tienen otro tipo de sanciones que pueden llegar hasta los 15 años de prisión. Entonces, esas son las responsabilidades. Mire, Coronel, sí, permítame un segundo, hay tal vez una llamada, ojalá que aporten, le ruego por favor en las llamadas por supuesto. que constituyan un aporte a la entrevista. Buenos días. Doctor Aporte, buenos días, muy buenos días a su entrevistado. Yo por decirle, doctor Aporte, que estoy en total desacuerdo, porque realmente cuando uno viaja, a uno le asaltan el camión, tiene que perder la herramienta de trabajo, tiene que pagar la mercadería de uno que transporta, y esa persona quiebra. Y hay que tomar en cuenta que el desarme de las personas naturales, civiles como nosotros, se hizo en el tiempo de Señor Correa, porque tuvo miedo que haya una revolución, una guerra civil, porque todo estaba haciendo mal. Y ellos tienen el control para saber a quién le dan un arma. Si no, ¿cómo explicamos las armas en la cárcel? Yo pienso que el señor debería darnos una mano, cambiar de idea y ver a quién se le da un arma. Imagínense nosotros en la carretera, por decirle poco y chunchi, esas calles, esas vías son desoladas. Tiene una camioneta atrás, una adelante, y le apuntan a usted el de adelante y el de atrás está con las armas disparando. ¿Qué tiene que hacer uno? Parar, porque no tiene con qué defenderse. Lamentablemente estamos en un país que se nos ha desamparado al pueblo. Yo pienso que el uso de las armas para el pueblo del país es muy importante. Ellos con un psicoanálisis a cada persona podrían ver si se otorga o no se otorga. Muy buenos días. Muy bien. Coronel, fíjese usted qué importante lo que acaba de decir el ciudadano. O sea, no por lo que dice que es necesario portar armas, sino por lo que él dice, o sea, implícitamente nos está diciendo que como el Estado nos ha desamparado, nos ha desprotegido, nos ha abandonado, es decir, que estamos a merced de la inseguridad, entonces hay que portar armas, cuando eso debe ser obligación del Estado, garantizar la seguridad del ciudadano. Por supuesto. Miren, es clara la ley también al determinar quiénes son las instituciones de las personas que pueden utilizar armas. Están, lógicamente, las Fuerzas Armadas, Policía, Servicio de Vigilancia Aduanero, y algunos incluso que se pueden establecer de acuerdo al reglamento. Y se ha considerado también a ganaderos y a camaroneros, porque ellos, lógicamente, lo mismo que está sintiendo el señor en la carretera, lo sentían con el abigeato que había en las zonas rurales, especialmente de nuestra costa, y el robo en alta mar de su producción pesquera, camaronera. Entonces, hay mecanismos en los cuales, pero se puede establecer estos sistemas, pero como usted bien lo dijo, doctor, es el Estado el que tiene que garantizar. Es el Estado el que tiene que garantizar. Ahora, nosotros debemos diferenciar los homicidios en el país, la alta tasa de homicidios con armas de fuego, ¿de dónde proviene? Si es de la delincuencia común o es del crimen organizado, como es el narcotráfico, ¿no es cierto? Y eso es donde nosotros debemos hacer un análisis profundo. Hemos visto en redes sociales 2 videos bastante estremecedores donde atacaban en la ciudad de Guayaquil a un conductor con un cuchillo, ¿sí? En la ciudad de Quito, en el parque metropolitano, asaltaban con cuchillo, son armas blancas, ¿sí? Esas no son armas de fuego. Entonces, si hipotéticamente el conductor tenía una pistola, justamente lo que hablamos de la proporcionalidad, él se defendía. Pero de acuerdo a la norma, la proporcionalidad, él debería defenderse, así dice la ley, prácticamente con el mismo nivel de arma, en este caso con un arma blanca, con el cómo está siendo atacado. Es decir, con otro cuchillo. Básicamente es eso. Básicamente Entonces, es con otro cuchillo. Claro, entonces, Solo que más afilado. claro, viéndole desde otra perspectiva,
nosotros debemos verle no solamente en términos personales de lo que a mí me puede haber sucedido, sino la implicación La que incidencia puede haber en la sociedad. Nos podemos volver una sociedad violenta, ¿sí? Una sociedad donde el Estado puede perder el control en sí y, y, y no podría garantizar la seguridad del ciudadano. Entonces, como yo le digo, doctor, la solución tiene que ser más integral, tiene que ir mucho más allá. Si nosotros sabemos la génesis de la violencia o de los homicidios o de las tasas de homicidios, en este caso por armas de fuego, que últimamente han crecido de una manera drástica, es justamente porque se ha incrementado los homicidios entre bandas criminales, ¿sí? El sicariato, ¿no? Entonces, allá tenemos que actuar. ¿Qué debe hacer el Estado? El Estado debe controlar justamente estas actividades ilícitas. Nosotros somos frontera con el mayor productor de coca del mundo, ¿sí? Y los dos departamentos, el de Nariño y de Putumayo, producen aproximadamente el 60, el 70% de la droga de Colombia. Ahí están sobre las 200.000 hectáreas sembradas, equivalentes a una cantidad inimaginable en millones de dólares. Entonces, estamos enfrentados a ese tipo de organizaciones que no les importa corromper sociedades, corromper instituciones, posiblemente autoridades, infiltrarse en las estructuras del Estado para mantener su negocio, ¿sí? Y utilizan a las bandas criminales locales para que les den seguridad en el transporte y en las rutas, tanto terrestres como fluviales y marítimas, de la droga. Entonces, estas bandas han determinado ciertas debilidades lamentablemente en nuestro país y de eso se han aprovechado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es el control efectivo de fronteras, pero no solamente se trata de poner mayor cantidad de gente, porque las fronteras son inmensas. Se debe utilizar tecnología, vigilancia a través de tecnología, ¿sí? Realmente establecer un sistema que sea interoperativo con las instituciones, porque no solamente es un tema de policía o de Fuerzas Armadas, tiene que entrar igual la aduana, fiscalía, involucrarse los gobiernos autónomos descentralizados, la misma ciudadanía, a través de las denuncias. Entonces, todo es un sistema integral. Una vez que se logre controlar estas rutas terrestres, fluviales, marítimas, que utiliza el narcotráfico para hacer del Ecuador un país donde se transporta, donde se almacena y donde se exporta la droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y eso así lo ha determinado el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Muy bien. Nos pone en bastante riesgo. Claro, coronel. Hay dos hechos simultáneos que se produjeron hace poco que son grandes indicadores de lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, la matanza que se produjo en las cárceles y el levantamiento en Montecristi, donde la población aupada por dirigentes políticos que hasta ahora no salgo del asombro, que hasta Yacu Pérez lideraba eso, para oponerse a la instalación de radares en una zona en donde ya estaba incluso contaminada por la minería, es decir, que no había defensa del medio ambiente para nada ahí la instalación de un radar. Entonces, todos estos hechos simultáneos, radar que tenía como propósito el control del narcotráfico a través de la vía marítima, y cuando ellos deberían estar muy felices, agradecidos. Pero fíjense ustedes que nos topamos con estas reacciones de tipo político. Y luego viene doña Cynthia Viteri
y presenta como un gran proyecto inteligente, como que salva a la patria el porte de armas. ¿Qué es eso? ¿De dónde puede sacar esta mujer? ¿Qué militar, qué político, qué militar experto en geopolítica incluso podría asesorarle a una mujer política para que presente este tipo de proyectos? Mire, los temas han sido puntuales y a veces los unos están relacionados con los otros. Mire, la situación del radar en Montecristi, en Cerro Alfaro, lógicamente creó un sinnúmero de situaciones en los cuales lamentablemente se vieron involucradas organizaciones ecologistas que indicaban, defendían fuentes de agua y todo lo demás, cuando lógicamente que el cerro ya estaba devastado por la explotación minera de extracción de piedras y todo lo demás. Y por otro lado, eso es lo que yo le había indicado, cómo estas organizaciones criminales se infiltran en todos los niveles de la sociedad. Y, y lógicamente tratan de lograr su propósito de que no exista un control. Y utilizan a estas organizaciones posiblemente, sin darse cuenta, sin darse cuenta. Ellos posiblemente no tengan ni idea de que alguien puede estar utilizando a estas organizaciones. Y lógicamente lo que tratan es de evadir el control. Evadir el control. Mire, y le hago un comentario personal. Este es el efecto de la salida de la llamada base de Manta, donde se ejecutaba un control altamente técnico, con mucha tecnología en cuanto a vigilancia, no solamente de la zona de Ecuador, la gente está equivocada, es gran parte de América del Sur, del Pacífico, y en el cual el FOL, que se llamaba así, esta base de avanzada, tenía, incluso llegó acá a operar el avión Agua de Estados Unidos con una alta tecnología para la vigilancia de las trazas que se llaman marítimas y aéreas ilegales. Y lo que hacían es dar la alerta sea a la Armada del Ecuador, de Colombia, de Perú, donde se haya determinado, y igual a la Fuerza Aérea para que puedan intervenir los países en este control. Y lógicamente, en algún momento yo tuve la oportunidad de observar en el Comando Sur de los Estados Unidos, cuando estaba la base de Manta, las trazas o la trazabilidad era moderada, se podría decir. Salió la base de Manta y eso se disparó. O sea, rutas realmente por todo lado que utilizaron estas organizaciones criminales. Por otro lado, sí, el tema político es bastante complejo. A veces a un problema se le quiere dar una solución política cuando tiene que ser una solución técnica, una solución social, psicosocial, y sin olvidarnos que el desarrollo va de la mano con la seguridad. Eso quiere decir que el Estado tiene que invertir en seguridad, tiene que mejorar las capacidades de muchas instituciones, y esas capacidades tienen que estar direccionadas justamente a enfrentar este tipo de amenazas que ya no son solo para la sociedad, son para todo el Estado. Y son amenazas transnacionales que han puesto prácticamente a los estados muchas veces en situaciones muy críticas y van corrompiendo a toda una sociedad. Entonces, es ahí la importancia de destinar los recursos adecuados para mejorar estas capacidades a través de tecnología, a través de inteligencia, a través de, lógicamente que también la prevención es importante y la reacción. Tener esas capacidades para que nosotros podamos desarrollarnos en paz y nuestra sociedad no se vaya prácticamente deteriorando sus principios, sus valores, porque eso es lo que hacen estas organizaciones criminales, que no operan solamente del país. De ahí la delincuencia común, usted ve
le arrancha el celular, una cosa, claro, eso también hay que controlar, pero eso es criminalidad, es delincuencia. Sí, y muchas veces, como yo le había puesto los ejemplos, sacan el cuchillo, todo. Pero este otro tipo de cosas, donde hay sicariatos, donde hay muertes, mire, lo de la cárcel es muy, muy grave. Habíamos visto la situación de México, la situación de El Salvador, lo mismo pasó en una cárcel de Brasil, donde el Estado tuvo que intervenir con toda su fuerza, su fortaleza para controlar. El Estado debe controlar, sí, y debe controlar todos estos entes para evitar justamente que desde las cárceles la criminalidad funcione. Es lo que pasaba, por ejemplo, en El Salvador, con el caso claro de las maras salvatruchas. Los grandes líderes estaban en las cárceles y desde ahí dominaban la criminalidad y estaban más seguros, porque afuera se mataban entre pandillas. Entonces, ahí tuvo que intervenir fuertemente el Estado para poder controlar esas cárceles. Y una vez controladas las cárceles, los índices de criminalidad comenzaron a bajar. Coronel, bueno, a ver, le ruego por favor, no sé, me está llamando a mi teléfono personal, más bien, bueno, podemos salir también, si es que es algún asunto de la entrevista, que vamos a terminar ya. Quiero agradecerles extraordinaria la explicación que da el coronel, pero para ir concluyendo, coronel, eh, bueno, de todo lo que usted ha dicho, y que hay gente que aplaude y que desea que se regularice la tenencia y el porte, perdón, de armas, y otras personas pues que dicen no, la seguridad es responsabilidad del Estado. A mí me tiene que garantizar el Estado, para eso está el Estado. Yo no tengo que salir armado a matar a todo el mundo, no, no, el Estado me protege. A ver, hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, buenos días. No sé, un comentario personal mío, que también se debería tomar en cuenta el tipo de programación que se presenta a través de los medios audiovisuales, porque ahora no sé si ustedes se han dado cuenta, las telenovelas son solo de narcos, de criminales, y que las repiten en varios canales y se acaba una vez y las vuelven a repetir. Lo mismo la televisión, pasa películas de agresividad, de matanzas, de narcotráfico y todo eso. Yo creo que eso también influye en la sociedad y en la juventud. También eso deberían tomar en cuenta para que eso se modifique y se controle en cierta forma el tipo de programación que se transmite a la sociedad. Bueno, muy bien lo que dice la señora coronel, me parece qué interesante, pero esa es la responsabilidad del Estado. Me da la impresión, ¿no es cierto, coronel? O sea, el Estado tiene que Esa es la involucrarse parte en todo. preventiva. Mire, seguridad está en todo, en muchos aspectos. Seguridad en la ciudad es que no exista plazas abandonadas, calles, hasta las calles sin luz, lugares oscuros, abandonados, sin la respectiva aseo y todo lo demás. Entonces, todo es parte de seguridad. Mire, realizar dentro de las actividades preventivas está también justamente eso, ir a la sociedad orientándole, que sea el Estado, las instituciones, los gobiernos autónomos, ONGs, todo, orientándole hacia una sociedad donde se cultiven más principios, más valores en este sentido. Desarrollar campañas deportivas en las cuales la juventud esté muy involucrada, que sean masivas, de manera de que el joven se vaya hacia el campo deportivo y no hacia el consumo de cualquier tipo de sustancias. Entonces, hay un sinnúmero de cosas dentro de lo que dice la señora, le doy toda la razón, las actividades preventivas. Y lógicamente que también tiene que haber las actividades reactivas o de reacción del Estado y de control, como las que hemos descrito, ¿sí? Pero lo más importante es esto, las actividades de prevención que deben nacer desde el mismo seno de la familia. Nosotros debemos también controlar qué ven nuestros hijos,
Por eso, incluso ahora en redes sociales y en las plataformas de training, se utiliza mucho el control parental. Yo tengo que saber que mi hijo no puede estar viendo, supongamos, de acuerdo a una edad, abiertamente programación de Netflix, pero sí de pronto de otro tipo de programaciones donde ve dibujos animados y un sinnúmero de cosas educativas que también existen en las plataformas de YouTube, que son exclusivamente para niños algunos. Entonces también dentro de nuestra familia debemos empezar ese control y orientar justamente a eso. No. Coronel, quiero agradecerle muchísimo y espero que a medida que avance este tratamiento que ojalá no tenga más bien acogida por parte del gobierno, sino que, pero bueno, si es así, estamos en un Estado democrático, habrá que discutirlo hasta la saciedad. Pero estoy seguro que habrán personas que, habiendo sido afectas a que haya una liberación del porte, la tenencia de armas, ahora vamos entendiendo. Y dices, claro, es obligación del Estado, tal como usted ha Por dicho, supuesto. en la reacción y en la prevención. Pero aquí vemos, por ejemplo, que a mí me han dicho en estos días que hay unos jóvenes que están ganando un campeonato de básquet, alguna cosa, no tienen dónde entrenar, Por no tienen supuesto, ni, no, canchas, hagamos no canchas. hay canchas, no tienen Así dónde es, entrenar. Y si le ponen una cancha, yo vi una en una parroquia que no voy a decir su nombre, no quiero hacer alusión, donde el techo costaba $50,000, cuando en la realidad no superaba, según un ingeniero contratista, no superaba $20,000. Pero el imagínense. municipio la construyó y la hizo pasar por $50,000. Entonces es el latrocinio, esa corrupción que viene desde el Estado, que en los municipios son Estado. Entonces imagínense cuántas canchas de esas pudo haberse hecho con $50,000. Y Por supuesto. la gente incluso aplaude eso, agradece eso, condecora a sus alcaldes por haberles hecho un techo y no se preocupa de cuánto costó, de dónde viene el robo, de dónde viene la delincuencia, de dónde nace la pobreza sobre todo. Es un tema complejo, eminentemente social, muy complejo, pero como le decía señor coronel, a medida que avance este tema, ojalá usted nos pueda seguir acompañando para ilustrarnos en materia de seguridad, la cual notamos que domina el tema. Yo le quiero agradecer y le envío un fuerte abrazo, señor coronel, a la distancia. Muchos saludos, un fuerte abrazo para usted también, doctor Freddy Aponte, y muchas gracias de esta oportunidad de poder expresar estas ideas a la ilustre ciudadanía de Loja, que la llevo dentro de mi corazón. Muchas gracias y que tengan un excelente día.